presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 13, dice la Escritura, vamos a leer el 14 también, dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pueden tomar asiento. Uno de los temas más importantes de la vida es aprender a tomar decisiones. Sobre todo, tomar decisiones sabias, porque en efecto, la vida es un constante tomar de decisiones. Tomar buenas decisiones es determinante para el éxito. Si las decisiones que tomamos no son buenas, no son adecuadas, no son las correctas, no vamos a tener éxito. Todo el éxito en la vida depende de las buenas decisiones que podamos tomar. Los cristianos no son la excepción a esa realidad. Y consciente o inconscientemente se espera, se supone, se prevé que los cristianos tomen buenas decisiones. A veces cuando un cristiano toma una mala decisión, la gente dice, óyeme, pero ¿cómo puede ser que siendo cristiano tomó una decisión tan mala? Porque de alguna manera la gente está esperando que los cristianos tomen buenas decisiones. Tristemente no siempre lo hacen. ¿Por qué? Precisamente por lo que queremos tocar hoy, la necesidad de conocer el significado y el alcance de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser guiados por el Espíritu Santo? Ahora yo no le voy a pedir que me pregunte o que me responda la siguiente pregunta. ¿Sabe usted lo que el Espíritu Santo quiere en cada situación que se le presenta? No me conteste. ¿Sabemos realmente identificar lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos o la decisión que debemos tomar en cada situación? Ese es un planteamiento que debemos hacernos hacia adentro en esta hora. Y yo tengo la fe de que esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón hoy provoque un cambio de paradigma en cada uno de los que me están escuchando, tanto en este templo como los que están a través de los medios. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, a partir del verso 16, el apóstol Pablo da una orden, da una instrucción en modo imperativo a andar o ser guiados por el Espíritu Santo. Verso 16, capítulo 5 de Gálatas, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El apóstol está dando una instrucción a los hermanos de toda esa región de Galacia. Le dice, deben andar guiados por el Espíritu. Él había estado abordando la batalla con los judaizantes, con aquellos que querían convertir a todos los gentiles en judíos para que pudieran alcanzar la salvación por medio de Cristo. Y Pablo tiene que luchar y más adelante le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Después de andar por el Espíritu, ahora quieren llevarse de lo que dice la ley y los que predican y enseñan la ley. Es decir, si ustedes conocieron, ustedes son el fruto, ustedes fueron impactados por el Espíritu Santo. Y si hoy tienen un conocimiento parcial, mediano o total de Dios, es por la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Pero a veces nos pasa eso, comenzamos por el Espíritu y después en el camino nos dejamos fascinar por cualquier palabrero que comience a decirnos cosas misteriosas y envolventes para descubrir lo nunca descubierto. Porque a la gente le encanta eso. Si yo anunciara aquí, voy a revelar el secreto nunca dicho de las riquezas, el patio tuviera lleno de gente. Porque la gente anda detrás de los secretos. Nadie quiere guayar la yuca, como decimos los dominicanos. Todo el mundo quiere el secreto del éxito. En nuestra relación con el Espíritu Santo hay tres cosas importantes que deben pasar. Número uno, ser guiados por el Espíritu. Número dos, tener o evidenciar el fruto del Espíritu Santo. Y número tres, recibir los dones del Espíritu Santo. Nosotros debemos procurar que esas tres cosas pasen en nuestra relación con el Espíritu Santo. Ser guiados, recibir o evidenciar el fruto del Espíritu y recibir los dones del Espíritu. Me atrevo a asegurar que para alcanzar las tres debemos necesariamente comenzar por la primera, aunque sabemos que hay muchos cristianos que aparentemente dan fruto y tienen los dones del Espíritu, pero no son guiados por el Espíritu. Lo voy a repetir, porque quizás alguno no me tomó la palabra. Sabemos que hay muchos cristianos que aparentemente dan fruto y aparentemente tienen los dones del Espíritu Santo, pero no son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso, pastor? Para responder esa pregunta debemos explicar qué significa ser guiados por el Espíritu Santo. Número uno, ser guiado por el Espíritu Santo significa renunciar a satisfacer los deseos de la carne. Ser guiado por el Espíritu significa negarme a satisfacer los deseos de la carne. Así que comienza la instrucción del apóstol en el verso 16. Anden en el Espíritu. Imperativamente les ordeno, les amonesto, les exhorto a andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Dejarse guiar por el Espíritu Santo te llevará a renunciar a buscar satisfacción para esos deseos que te brotan. Y para referencia, el verso 19 tiene el detalle cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos,
ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo le está diciendo para los que están perdidos. Usted sabe que hay gente que tú le dices, cuidado con tu vida, revisa tu vida. Y ellos dicen, yo no hago nada malo, yo estoy bien. Yo me manejo bien, yo voy a la iglesia de vez en cuando. Y Pablo, para que no se confunda nadie, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Lo que le estoy diciendo que no le den lugar en su vida son esta lista de cosas. Y me llama la atención que comienza con 3 o 4 pecados de carácter sexual: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Luego incluye un par de cositas más como las orgías y demás, pero comienza con esa parte donde las sociedades históricamente y sobre todo la sociedad que nos ha tocado vivir en el siglo XXI están dominadas por el sexo o por la lujuria o por la incitación al placer sexual fuera del orden establecido por Dios. Hasta para venderle una goma de un carro, una batería, le presentan una chica. Y tú dices, ¿qué tiene que ver la goma con esa pobre muchacha sin ropa ahí al lado? Pero es así. Es así. Es un mundo sexualizado. Una persona que tenga uno o varios de estos tipos de conducta que Pablo señala aquí a partir del verso 19, que tome decisión y reaccione a partir de estos pensamientos, no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Alguien me dijo una vez, pastor, yo no sé qué se me metió, pero yo quería una mujer. Eso fue un hombre joven de unos 30 años. Me dice, yo necesitaba una mujer y yo me volví loco y amanecí en un sitio por ahí. Dije, tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Tú estás siendo guiado por los deseos de la carne. Y déjame decirle algo más. El mundo nos instruye para que reaccionemos de esa manera. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Desde que usted dice una cosa como esa, usted se está poniendo en la pista de despegue para hacer cualquier diablura. Porque el diablo nos instruye para eso. En las películas y en todo el mundo del entretenimiento, ¿qué se enseña? De repente se miraron, se cruzaron la vista. ¡Uy! Ni Yaveneno ni Relámpago Hernández peleaban tan abruzados y luego amanecen en el cuarto de un hotel o de un apartamento hediondo, sucio y desordenado. Son modelos que nos enseñan prototipos de esto. Ahora, una persona que se deja arrebatar por una pasión, por un pensamiento que le entró en la cabeza, no es guiado por el Espíritu Santo. Toda decisión que nos lleva a conductas pecaminosas no son decisiones guiadas por el Espíritu Santo. En esta lista hay muchas cosas: celos, pleitos, hechicerías, iras, contienda, etcétera. Son cosas muy obvias que se supone que uno la debe tener en cuenta, pero hay algunas que no son tan obvias como la disensión. Hay muchos evangélicos con 10 años, 15, 20 años en el evangelio y no saben a qué se está refiriendo la disensión. Disensión es sinónimo de disconformidad, de desacuerdo, de desunión, de desavenencia. Hay gente que siempre se pelean con todo el que trabajan, con todo el que se relacionan, con todo el que se acercan. Siempre se pelean.
y son evangélicos para la gloria de Dios. Y usted lo ve siempre de conflicto en conflicto, porque no son guiados por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, para que no se le pueda quedar algo que no haya mencionado, dice, y cosas semejantes a estas. Como quien dice, si se me quedó alguna que no la mencioné directamente, todo lo que lleve a conducta pecaminosa, semejante a todo lo que he mencionado, son igual de malas. No son conductas que identifican a una persona guiada por el Espíritu Santo. Yo sé que en la cabeza de muchos que me escuchan pueden estar diciendo, pastor, pero todo lo que se usa para gozar, el Espíritu no lo quiere. Pastor, ser guiado por el Espíritu es parecido o es prácticamente vivir en el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es la doctrina filosófica o religiosa que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia de todo lo bueno. Eso es el ascetismo. El conjunto de procedimiento y conducta de doctrina moral que se basa en la oposición sistemática al cumplimiento de necesidades de diversa índole y sobre todo que no hacer nada que produzca placer. Eso no es ser guiado por el Espíritu, eso es ascetismo. Y yo hago la referencia porque mucha gente se puede confundir, y yo he visto muchos cristianos confundidos creyendo que ser guiados por el Espíritu es negarse a todo lo que es de la gente. Déjeme decirle, yo le tengo una buena noticia. Guiarse por el Espíritu no necesariamente eso. Usted puede darse una buena hartura de un arroz, de un sancocho con las 7 carnes, y víveres, y arroz blanco, y aguacate, y ser guiado por el Espíritu. Alaba. Eso es así. Usted puede irse a un paseo, al río, a la playa, y darse un buen baño de agua tibia o fría, y usted ser guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu no es ascetismo. Usted puede comerse un buen pedacito de bizcocho bien hecho, sacado del horno, o un pancito de agua con mantequilla derretida. Alaba. Y usted ser guiado por el Espíritu. Yo le estoy diciendo eso porque ayer yo me comí un pan de agua con un chin de mantequilla, que yo me lo gocé. Estaba calientito, sacado del horno. Y yo disfruté eso como que era un manjar, es como que era un caviar, o un filete a la pimienta. No, era un pan con mantequilla. Usted puede disfrutar cosas legítimamente, sin excesos, que no contrarían la voluntad de Dios en tu vida, y usted ser una persona guiada por el Espíritu. Pastor, ¿y por qué usted hace esa referencia? Porque muchos creyentes han creído que ser guiado por el Espíritu es ascetismo. El ascetismo lo encontramos dentro de la misma religión católica en diferentes momentos históricos, como aquello que dio origen a los monacatos o lo que después se conoció como los monasterios, que se apartaban, los templarios que se convertían casi en una estatua viviente, y una cantidad de cosas, o los que seguían la filosofía de Antonio Abad, de donde vienen las abadías que hoy ustedes conocen dentro de todo el sistema de la Iglesia Católica, que eran gente que se separaron del mundo, que se excluyeron de la sociedad y se dedicaron a negarse a todo lo que fuera placer o disfrute en esta tierra. Eso no es ser guiado por el Espíritu. Los musulmanes tienen ascetismo, los budistas tienen ascetismo,
y algunos grupos cristianos los que son es practicantes del ascetismo, no necesariamente guiados por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu me permite disfrutar de las cosas buenas que Dios ha creado en el orden que Dios lo ha hecho y sin incurrir en excesos que produzcan daño o me induzcan a tener una conducta pecaminosa. Eso es bueno aclararlo. Ser guiado por el Espíritu significa actuar y conducirnos en nuestra relación con Dios y los seres humanos, generando o produciendo lo que más adelante en el verso 22 comienza a enumerar el apóstol en esta carta a los Gálatas capítulo 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando observamos eso, precisamente es lo que se desprende de las palabras de Cristo en San Juan capítulo 16, verso 13 que comenzamos leyendo, cuando dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Nunca el Espíritu Santo nos llevará a tomar decisiones para provocar pleitos. Nunca el Espíritu Santo nos llevará a tomar decisiones para generar contienda por el placer de generar contiendas. Nunca el Espíritu Santo nos llevará a hacer cosas movidos por la envidia. Nunca el Espíritu Santo nos guiará a ponernos enemiguitos de las personas porque nos caen mal. Nunca el Espíritu Santo nos llevará a hablar mal de otro porque yo pienso que me ofendió. Nunca el Espíritu Santo me llevará a dividir una iglesia porque ese pastor no me da oportunidad. Yo sé que lo último no le gustó a mucha gente que quizás me oye lejos. Yo siempre me río. Donde primero vi ese fenómeno fue en la ciudad de Nueva York, que llegaba a zonas donde había una iglesia en la esquina de la derecha, en la esquina de la izquierda, en la esquina de al frente, a mitad de cuadra. Y eran iglesias de 10 gente, iban 4 locos, 3 viejos con demencia senil, 2 niños que nadie le hace caso por malo. Y yo me hacía esa pregunta, ¿y cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito? Pero los ejemplos, no digo que en todos los casos, pero los ejemplos que yo he conocido, la mayoría son por gente rebelde, que no le gusta someterse a la autoridad establecida por Dios en una congregación y sonsacan a un grupo de pobres hermanos que son poco conocedores de la palabra y los seducen para hacer proyectos fallidos desde la A hasta la Z. Porque no son movidos por el Espíritu. No son guiados por el Espíritu, son movidos por sus intereses, por manifestaciones carnales, por deseos carnales que le dan rienda suelta y no los controlan debidamente. Ser guiados por el Espíritu nos llevará a hacer cosas que agraden a Dios, que exalten el nombre del Señor, que bendigan la obra de Dios, que traigan bendición a la vida de los demás. Ser guiados por el Espíritu me va a llevar a producir frutos que exalten y traigan gloria al Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! En síntesis,
El Espíritu Santo solo nos guiará en función de la voluntad o los deseos de Dios para nuestras vidas. Nada que tenga que ver con el pecado. Por eso Cristo dice allá en San Juan 16, Él vendrá, los va a guiar a toda verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes. Aleluya, aleluya. Nadie puede ser guiado por el Espíritu Santo haciendo cosas que traen vergüenza a la obra de Cristo. Eso tenemos que aprenderlo. En segundo lugar, ser guiado por el Espíritu es la base de una vida victoriosa, hermanos y amigos que me escuchan. De una vida cristiana victoriosa conforme a los propósitos de Dios para nosotros. Yo vivo a veces muy triste cuando observo el caso de evangélicos que lo que son es una tragedia. Y todo lo que pasa en sus vidas es malo. Todo es tribulación. Todo es guay. Ay, guay, ay. Tienen los 7 ayes de Apocalipsis. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Porque yo creo que hay victoria en aquel que le sirve al Señor. Y yo no lo digo para que la gente se ponga contenta. Yo lo digo a la luz de la palabra de Dios. Hay victoria para el que le sirve a Cristo. Pasaremos tribulación, pasaremos desierto, pero hay tierra prometida. Hay un Canaán, hay celebración. Vamos a cruzar el Mar Rojo, pero llegaremos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchos están confundiendo la vida cristiana con cosas como las que mencionaba ahorita, el ascetismo. Y el dolor y la tragedia en su vida. No. Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4 le dice a los que le escuchan, he aprendido a contentarme. Aleluya. Cualquiera que sea mi situación. Pablo estaba diciendo, estoy por encima de las situaciones. Mi gozo por servirle al Señor me hace vivir en una dimensión espiritual que no hay diablo ni pichón de demonio que me quite la alegría y el gozo del Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Aleluya. Yo no sé si aquí hay gente que piensa de esa manera. Yo no sé si hay cristianos en esta iglesia que dicen, el diablo no tiene autoridad para quitarme el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. La vida cristiana no es una tragedia. Mentira del diablo. El ministerio de Cristo comenzó en una boda. Alábalo ahora. Yo no me quiero extender. Ser guiado por el Espíritu es la base de una vida victoriosa. La vida victoriosa en Cristo no es conforme a los modelos del mundo, ni siquiera conforme a los paradigmas de los cristianos o que algunos cristianos hemos construido, a veces con buenos deseos. He conocido a muchos cristianos devotos, comprometidos con la iglesia, fervorosos, con dones impartidos por el Espíritu Santo, pero que continuamente están tomando malas decisiones. Decisiones torpes que dañan los proyectos que Dios tiene para sus vidas. He visto a gente que Dios le ha dado un talento especial para alabar y adorar su nombre.
pero meten la pata en cada decisión que toman. He conocido gente que Dios le ha dado el don de sanidad y de hacer milagros. Y pudiendo desarrollar poderosos ministerios, de repente se van a pique porque toman malas decisiones. Tienen los dones y quizás por disciplina dan el aparente fruto como evidencia pública, pero en sus decisiones usted dice, definitivamente no es guiado por el Espíritu Santo, porque viven chocando. Yo sé que el que tiene unos añitos en el Evangelio me va a entender perfectamente. Ha visto personas con cualidades excepcionales que Dios en determinados momentos y situaciones los usa, pero de repente meten la pata, toman decisiones terribles que tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible que teniendo esa condición, que no hay dudas de que fue Dios que se la dio, sea tan inmaduro, tan incapaz para tomar decisiones buenas para su vida? ¿Por qué? Porque no han sido guiados por el Espíritu. En tercer lugar, dejarse guiar por el Espíritu es algo que se aprende, hermanos. O no es que usted se convierte y de repente ya, ¡zas!, ya yo me sé guiar por el Espíritu. Eso no es tan sencillo. Es algo que se aprende, que se va desarrollando en la comunión con Dios. No es tan fácil vivir toda una vida satisfaciendo los deseos de la carne y de repente renunciar a eso para vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso no es tan sencillo. No es fácil pasar toda la vida considerándonos sabios en nuestra propia opinión, expertos, inteligentes. Yo he conocido personas que saben de todo. Usted le pregunta de carro y ellos saben de carro. Usted le pregunta de propiedad inmobiliaria, ellos saben más que todo el mundo de propiedad inmobiliaria. Usted le pregunta de finanzas, te dicen todo lo mejor y lo más maravilloso para manejar su finanza. Y cada cosa que le pregunte pelota y sabe quién va a ganar hoy. Son sabios en su propia opinión. Ahora, cuando usted ve su vida, vive viendo muchos errores. ¿Y cuál es el problema? A veces nos pasamos la vida sin Dios, tomando decisiones por nuestra sabiduría, en nuestra propia opinión, por lo que creemos que somos. Y cuando nos convertimos, damos el paso de fe, pero seguimos siendo guiados por esos pensamientos de que somos la última bebida refrescante del desierto. No, pastor, usted no me tiene que decir nada, yo sé lo que voy a hacer. Pastor, no me aconseje, que yo sé que lo que voy a hacer con este matrimonio. Pastor, no se moleste, que yo sé cómo voy a salir de este lío que tengo. ¿Por qué? Porque no se dejan guiar por el Espíritu. Ellos se creen sabios. Porque no es fácil romper con hábitos pecaminosos. No es fácil, yo se lo digo a los nuevos creyentes. A veces vas a tener que luchar. A veces te vas a caer. A veces cuando lleves unos meses sirviéndole al Señor, de repente te vas a dar cuenta que te resbalaste y te diste un golpe espiritual porque te manejaste de la forma antigua en que tú solías tomar las decisiones de tu vida. He visto casos de nuevos creyentes que están 3, 4, 5 meses en la iglesia, 6 meses, cuando ya se van a bautizar, el diablo los seduce, meten la pata y todo se le viene abajo. Y Satanás le dice, tú no das para cristiano, tú eres un fracaso. El pastor, si el pastor supiera en qué que tú te metes, te impediría que entre a la iglesia. Yo quiero decirle a toda esa gente, no es fácil aprender a vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Vamos a batallar con los hábitos de toda la vida.
con los deseos pecaminosos que acostumbramos a darle rienda suelta en nuestra vida por muchos años. Eso va a tomar tiempo, es un proceso de aprendizaje. Y aunque quería tratarlo más en detalle, solo voy a citar dos casos interesantes de gente de Dios haciendo la obra de Dios que sorprendentemente no se estaban dejando guiar por el Espíritu Santo. El primer caso está en Hechos 15:36. Escuche, préstele atención a este caso. Yo lo voy a leer, después usted lo lee en su casa despacito. Dice: después de algunos días, Pablo, el apóstol, dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que llevaran en el viaje a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se fue a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia animando a las iglesias. Esa lectura se ve muy cristiana, pero ahí hay un lío entre los siervos. Alábalo. Ahí hay un conflicto de alto nivel entre los siervos de Dios. Pablo y Bernabé, se desata un conflicto por una decisión de ir a visitar nuevamente todas las iglesias. De repente Pablo se inventa que quiere volver a visitar las iglesias y Bernabé dice: yo voy, pero tengo que llevar a Juan Marcos. Pablo le dice: con ese tipo yo no ando más. Eso fue lo que Pablo le dice. Lo que pasa es que Lucas lo puso bonito. Lucas era doctor y sabía manejar el lenguaje. Pero si hubiera sido dominicano, dice: yo no ando con ese tipo, mejor me voy solo. ¿Por qué? Porque Juan Marcos era un espíritu débil, y en el primer viaje misionero le dio una pataleta y dijo: este misionerismo está duro, me devuelvo. Y Pablo cogió cuerda, porque Pablo era mecha corta. Hermano, cuando usted analiza el carácter del apóstol Pablo a través de todas las cartas, usted se da cuenta que él tenía una batalla con su carácter. Él tenía tanta pasión por el Señor que cuando alguien se mostraba dubitante y medio sí y no, y te dije que sí, pero después te digo que no, cuando él se encontraba con uno así, él quería botarlo, porque él era apasionado con las cosas del Señor. Hay muchos cristianos así, que están en un ministerio y cuando ven a un hermanito que está medio lento y que le falta a veces, dicen: mira, yo te voy a sacar de aquí porque yo no te soporto. Parecido a Pablo. Bernabé no era así. Bernabé era un ministro de consolación y de restauración. Y entonces vino un conflicto. Ahora bien, esta decisión, todo esto que pasó, que relata aquí el capítulo 15 de Hechos, generó división, creó una atmósfera negativa en el equipo misionero que había sido eficiente. Se dividieron por causa de las incomprensiones, disensiones. Y Pablo y Bernabé eran dos siervos de Dios, pero en ese momento no se estaban dejando guiar por el Espíritu Santo. ¿Ve que no es tan fácil? Eran dos siervos de Dios. Los habían elegido los apóstoles para mandarlo a predicar a los gentiles, y lo hicieron bien en el primer viaje. Fueron a Antioquía y la gloria de Dios se manifestó. Siguieron visitando otras ciudades y la gloria de Dios se manifestó, y fundaron iglesias. Y cuando piensan otra vez ir, se metió el diablo. Hermanos, Efesios
capítulo 6, del 10 en adelante. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No se sorprenda cuando de repente surge un problema que no tiene explicación lógica. Es una batalla espiritual. Para ser guiado por el Espíritu, tú vas a tener que enfrentar lo obvio e irte en la dimensión del Espíritu para manejarte no como desea tu carne, sino como desea el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esa es la verdad. Hay situaciones que tú lo que quieres. Yo no quiero contar mucho testimonio, pero voy a contar este en un minuto. En un tiempo en la batalla de la fe no se podía en el Estadio Olímpico bajar al terreno. Por muchos años hicimos la batalla de la fe en el Estadio Olímpico y no podíamos bajar la gente al terreno porque el chevrón se dañaba, las autoridades no nos lo permitían y poner el piso cuesta todavía hoy, debe costar entre 2 y 2 millones de pesos y algo resolver ese tema del piso en el terreno. No teníamos para hacer eso. Y eso se armaban unos líos en la puerta de acceso al terreno porque poníamos 200 sillas para pastores prominentes, para invitados especiales, para autoridades. Y poníamos 200 sillas, pero todo el mundo quería sentarse en esas 200 sillas. Imagínense, 50,000 gente queriéndose sentar en esas 200 sillas que habían ahí. Ahora ponemos 15,000 y no nos alcanzan. Imagínense cuando poníamos 200. Era el diablo que se metía en las puertas, sobre todo en la de atrás. Y teníamos un hermano bien corpulente, ingeniero mecánico él. Déjenme la puerta a mí. Ay, Jesucristo. Yo supe, dentro de muchas cosas que le pasaron, que le dijo a uno: yo me descarrío y te mato aquí mismo. Hermanos, en la vida van a venir situaciones donde esa carne irredenta quiere resolver a la manera de antes. Yo le voy a enseñar quién es un hombre. Yo le voy a enseñar que la que está buena soy yo. No es fácil ser guiado por el Espíritu. Cuando vienen esas provocaciones, hay problemas. Hay problemas y nuestra carne se impone, los deseos de nuestra carne que mencionamos a la luz de Gálatas 5. El otro caso, no voy a entrar en detalle, Hechos 16, pasó con el mismo Pablo, iban para un lugar. Decidieron ir para otro lugar. Parece que no estaban orando mucho ahí. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo le prohibió ir a Asia, a la provincia de Asia, no el Asia del continente, a la provincia de Asia, ahí por el Asia Menor, en las inmediaciones de Turquía, de lo que hoy es Turquía. El Espíritu Santo le prohibió ir a Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo también se lo impidió. ¿Cómo es posible que dos siervos de Dios, un grupo de siervos de Dios, van a ir a predicar a un sitio y de repente el Espíritu Santo se lo prohíba? Qué difícil es eso, ¿verdad? Qué difícil. Pero ahí está. Luego, parece que se detuvieron en Troas y vino una experiencia. Pablo vio una visión y vio un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia. El Espíritu Santo lo mandó a otro lugar diferente a lo que ellos querían ir. No es fácil ser guiado por el Espíritu Santo. Hay que aprender.
Hay que aprender a ser sensible a la voz del Señor. Y la mejor guía que yo te puedo dar es que analices, que le pida discernimiento al Espíritu Santo para tú hacer cosas que traigan gloria a Jehová. Para que tú hagas cosas que sacrifiquen los deseos de la carne. Mi carne quiere venganza, pero en el nombre de Jesús no va venganza, va amor. Mi carne quiere pelea, pero en el nombre de Jesús voy a llamarla a la paz. Mi carne quiere divorcio, pero en el nombre de Jesús yo me quedo en esta casa porque yo no me casé para divorciarme. Oh, yo no sé si tú me estás entendiendo. Hoy Dios te dice, déjate guiar por el Espíritu. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Haz lo correcto. En Hechos 16 quizás Pablo quería ir a esos lugares, pero quizás Dios tenía otra persona para hacer ese trabajo. O quizás Dios quería dar un tiempo para decretar un juicio y darle una lección a esas ciudades. Yo no sé. Pero aún haciendo la obra de Dios, hay momentos que tú no tienes que hacer lo que tú crees que debe hacer, a menos que el Espíritu Santo lo confirme. Hay que tener cuenta. Hay que tener cuenta en eso. Debo terminar. A veces llegamos a creernos que por ser cristianos todo lo que pasa por nuestra mente es bueno. A veces creemos que por ser cristianos todos los planes y proyectos que vienen a nuestra cabeza son buenos. No es verdad eso. No es verdad. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, conozco mucho la Biblia, tengo experiencia. Yo no necesito estar continuamente esperando que el Espíritu Santo me indique lo que debo hacer. Así dicen algunos. Es más, en mí mora el Espíritu Santo y todo lo que venga a mi mente está santificado, es de Dios. Cuidado, cuidado. A nuestra mente vienen pensamientos de parte de Dios, pero vienen pensamientos de parte del diablo y los demonios también. Y vienen pensamientos producidos por nuestra naturaleza pecaminosa. Hay que tener cuidado, hay que pedir discernimiento. Por ejemplo, alguien me dice, pastor, el Señor me manda a predicar al África. ¿Y qué tú vas a hacer con tu esposa y tus 3 muchachitos? No, yo lo voy a dejar aquí, que se vayan para donde la suegra. Dios no te mandó para África. Porque Dios sabe que tú estás casado, que tienes 3 muchachitos. Y tú irresponsablemente no puedes dejarlo como chichigo en banda porque di que el Señor te manda para el África. Yo he visto muchos ejemplos así y son tristes. Yo he visto familias marcadas por toda su vida por decisiones tan locas como esa. Y las hacen en nombre del Señor. Pastor, yo tengo una visa americana. Y me voy para Estados Unidos. Usted sabe que aquí la cosa está dura, pastor. Y yo me voy por un mejor futuro económico para mi familia. ¿Y qué tú vas a hacer? Quedarme ilegal, pastor. Yo sé que muchos hermanos no me van a querer por yo decir cosas como esta. Pero yo, por la Biblia, sé que todo lo ilegal es pecado. Yo sé que hay muchos hermanos que quizás no van a ofrendar de ahora en adelante. Necesitamos actuar con cuidado y consultar cada decisión importante de nuestra vida al Espíritu Santo para que nos guíe. Termino con esta idea en 2 partes. El Espíritu Santo nunca nos va a dirigir o va a aprobar decisiones que sean motivadas o inspiradas para satisfacer los deseos de la carne. No, pastor, porque yo quiero cuarto. Yo dije que a los 40 yo iba a ser rico.
puede ser así. Eso no es ser guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo siempre nos guiará a que sea evidente en nuestras acciones el fruto. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuánta gente que va a la iglesia y son envidiosos? Hay un ejemplo que yo he mencionado mucho y se lo digo en 10 segundos. Una vez voy a una iglesia bien radical, súper radical. Las hermanas no iban al salón. Yo no sé si se lavaban la cabeza. Y bien radical. Yo, como sabía que esa iglesia era de la senda antigua, le dije a mi esposa, mi amor, ni te empolve demasiado para que estos hermanos no nos manden al infierno. Porque yo no quiero ir a hacer un problema. Bueno, vamos, yo predico, el Señor me usa, bueno, la gloria de Dios. Y cuando vamos a salir, hay varios hermanos que nos hacen una ronda y se quedan mirándonos, como que tenían algo. Tenemos palabra de parte de Dios. Y cuando me sueltan la palabra, me dice uno, su esposa tiene que estar en pecado. Digo, ¿cómo? Yo siento que su esposa está en pecado. Digo, hermano, ¿y por qué? Y se quedan callados y se miran a los ojos. Y dice uno, es más, yo voy a decir. Dije yo, bueno. ¿Usted sabe qué dijo el hermano? Es que su esposa se ve demasiado bien. Ella tiene que estar en pecado. Yo le dije, hermano, Dios le bendiga, bye. Me fui de ahí. Porque el hermano se estaba inventando cualquier cosa. Porque están acostumbrados a todas esas cosas que no traen gloria a Dios y que no dan fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Una persona guiada por el Espíritu producirá con sus decisiones todas las cosas que Pablo menciona aquí en Gálatas 5, 22 en adelante, hasta el 27. Ser guiado por el Espíritu Santo será el resultado, en segundo y último lugar, de un proceso de aprendizaje. Busque al Señor, pídale al Señor entendimiento, pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender las cosas. Refiérase a la palabra y procure que lo que usted decida traiga gloria a Dios y no traiga deshonra al Evangelio de Cristo ni al testimonio de la iglesia. Ocúpese de eso. No, pastor, que yo tengo que darle 2 trompas al vecino para que me deje de echar la basura ahí en el callejón, porque ya yo no aguanto y él tiene que saber que yo soy un hombre. ¿Vas a traer eso gloria a Jehová? No, yo no le voy a hablar a fulana porque ella cree que ella es la última Coca-Cola del desierto. ¿Va a traer eso gloria a Jehová? Eso no es ser guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu será el resultado de un proceso de aprendizaje, generalmente doloroso. Va a doler ser guiado por el Espíritu. Va a ser doloroso tomar decisiones acatando la instrucción del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, renunciando a los deseos de la carne. Pero es lo correcto. No es coincidencia que en la lista de los deseos carnales el apóstol menciona pecados sexuales tan populares
como los que mencionamos ahorita. A los amigos y a las amigas que están aquí o en la distancia, si has pensado que no puedes ser cristiano porque te parece imposible cambiar de vida, tengo una buena noticia. Vas a recibir la guía del Espíritu Santo. Jesús dice, Él vendrá, te convencerá de pecado, de justicia y de juicio y te guiará a toda verdad. Por eso comenzamos esta reflexión cantando esa alabanza. Espíritu Santo, sé mi ayuda. Espíritu Santo, dirígeme. Espíritu Santo, cuando no sé qué hacer, guíame en verdad. Espíritu Santo, cuando yo no sé qué hablar, dame palabra. No conforme a los deseos de mi carne, sino conforme a los propósitos de Dios para derribar fortalezas espirituales. Espíritu Santo, guíame. Amigo, es el Espíritu Santo que le da fuerza a lo cristiano para poder vencer los deseos de la carne y redenta. Hermano que ha tenido batalla, deja que te guíe el Espíritu Santo para que pueda vencer. No haga lo que tú quieres, haz lo que Dios quiere. Y pídele al Espíritu Santo que te dé fuerza y te guíe. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.